Dios es bueno, amada iglesia. Un saludo a todos los que nos miran en las diferentes naciones del mundo. Este día, un día más, que no vamos a perder la oportunidad de congregarnos alrededor de nuestro Señor para comer del pan que descendió del cielo, que es Jesús mismo. Y si bien es cierto que un sector de la iglesia o del mundo religioso, mejor dicho, también está hoy celebrando la resurrección de Cristo, es de recordar que cuando vivimos para el Señor, siempre vamos a recordar su resurrección, porque vamos a vivir para Él y para agradarle a Él. Y todos los domingos vamos a recordar a Jesús, porque nos reunimos el primer día de la semana para honrarle a Él alrededor de Él. Amén. Así que, Señor, yo te pido que tu palabra penetre hasta lo profundo de las almas y de los corazones de tus hijos, Señor. Que hoy día tú puedas seguir edificando a tu iglesia a pesar de la distancia, a pesar del confinamiento, Señor, que tú así lo has querido. Que ellos puedan conocerte cada día más, ellos puedan honrar más tu nombre y ellos puedan, Señor, así entonces tener vidas que te agraden en todo y por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Bien, vamos al Salmo 51, 17. La versión TLA, que la estuvimos mirando un poco la semana pasada, ya que tuve esta impresión del Señor, del Espíritu Santo, hablar un poco sobre estos temas en este tiempo de confinamiento que el Señor ha traído, que ha sido de bendición para su iglesia. Porque si bien es cierto que para muchos ha sido un problema o lo han visto de una manera que nos afecta negativamente, pues para la iglesia, si Jesucristo hasta mismo dijo que ni las puertas del infierno pueden prevalecer en contra de su iglesia, pues un confinamiento de 2 meses, mes y medio, 40 días, no lo sé, el tiempo que usted esté en su país, en el país donde usted esté ahorita, no le va a hacer mal, todo lo contrario. Así que el Señor me habló pues en Salmo 51, 17, la versión TLA dice: para ti la mejor ofrenda es la humildad. Y esa ofrenda de humildad tiene que venir acompañada de 2 cosas. Tú, mi Dios, no desprecies a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. No podemos tener una ofrenda de humildad que le agrade a Dios si esa ofrenda no viene envuelta, no viene trabajada, no viene aderezada con humillación y arrepentimiento. Es la única manera de que Dios considere que es una ofrenda sincera delante de Él. Y entonces Dios está exigiendo, porque esa es la palabra más correcta, Dios le está exigiendo a su iglesia una ofrenda de humildad. Le está exigiendo entonces humillación y arrepentimiento. La semana pasada vimos un poco lo que Dios considera lo que es la humillación, cuando alguien está realmente humillado, y ese es el llamado del Espíritu Santo a su iglesia a venir a humillarse delante de su Señor y amo. Y ahora nos toca mirar lo que es el arrepentimiento. Y a pesar de que aparentemente según la tradición evangélica esto se ha dicho mucho, y usted diría, bueno, eso es un tema de escuela dominical, eso es un principio básico que pareciera innecesario tocarlo en estos tiempos. Pero algo que he aprendido desde un tiempo para acá es a recordar que no sé nada y a postrarme delante de los pies de mi Señor para que Él me enseñe, para que Él me instruya, y dejar a un lado lo que supuestamente aprendí para reaprender. Veía por las redes un comentario muy sabio, muy cierto, que decía que el problema no es aprender, el problema es desechar lo que aprendimos para aprender de nuevo lo que el Señor quiere. Eso es verdad, eso es muy cierto. Yo siempre lo he dicho, siempre vamos a seguir siendo discípulos del Maestro, indistintamente en la posición en la que nos encontremos, indistintamente a las posiciones en las que el Señor nos lleve, siempre vamos a ser discípulos del Maestro. Así que siempre debemos tener la actitud para aprender de Él, aunque estemos en posiciones de enseñanza. Y yo quiero que vayamos al libro de Job, capítulo 42, verso 2. Voy a leer la Nueva Biblia Viva, la NBB, para los que me siguen vía digital. Los que me pueden seguir bajo estas diferentes versiones que yo muchas veces cito, que nos ayudan a entender mucho mejor la Escritura. Hoy vamos
vamos a ver entonces el arrepentimiento, porque este mensaje se llama Iglesia, necesitas arrepentirte. A veces tenemos esta idea preconcebida de que, bueno, pastor, pero es que ya yo me arrepentí cuando yo me convertí a Cristo hace 20 años, 15 años, 8 años, no sé el tiempo que usted tenga. Y usted cree que el arrepentimiento quedó en esa etapa de la historia de tu vida cristiana y que eso quedó allí en la historia y que eso solamente lo necesita es aquel pecador que necesita salir de las tinieblas a la luz. Y que solamente hasta ahí llega la herramienta llamada arrepentimiento. Pues usted se va a llevar una grata sorpresa el día de hoy. Job 42:2 dice: sé que todo lo puedes y que nadie es capaz de detenerte. Preguntas: ¿quién ha sido tan necio para negar tu providencia? Soy yo. Estamos hablando de un hombre que el mismo Dios dio testimonio de él de una manera que hasta ahorita no he visto ningún otro ser bajo esas características que Dios mismo puso sobre la vida de Job. Un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, un hombre santo, un hombre que le respetaba con su vida de una forma tremenda. Y aquí el mismo Job está reconociendo que él fue una persona necia. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice, que él llegó a negar la providencia del Señor. Hablaba de lo que ignoraba en absoluto. Recuerde algo, iglesia, todos somos ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Yo sé que a lo mejor es una palabra un poco dura, sé que a lo mejor no es fácil de digerir, pero eso es una realidad. Todos ignoramos muchas cosas, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Y aquí el Job está diciendo que él ignoraba, él hablaba cosas que ignoraba, de lo que no comprendía, de cosas demasiado admirables para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Déjame plantearte las preguntas, a ver si eres capaz de responder. Pero ahora yo digo, eso fue, él viene haciendo un breve recuento del momento en que Dios lo confronta a él y le hace unas preguntas, evidentemente que ni él ni ningún ser humano le iba a poder responder a Dios. Y ahí se dio cuenta de su necedad. Y debido a eso ahora Job dice: pero ahora yo digo, había oído hablar de ti, pero ahora te he visto y me detesto y me arrepiento en polvo y cenizas. Usted dirá: pero pastor, ¿de qué se tiene que arrepentir Job si sabemos que según su historia Job no pecó? Job no hizo nada para merecer el sufrimiento que atravesó, porque Dios lo estaba probando. Entonces, ¿de qué se estaba arrepintiendo Job? Bueno, lo estamos mirando, que él se arrepintió de la necedad en la posición en la que estaba. Se arrepintió de ser ignorante de su propio Dios. Fíjese lo interesante de esto. Y Job es una persona que conocía muy bien a su Dios hasta ese punto de la historia, según los principios y parámetros establecidos por Dios. Y me atrevería a decir que Job conocía mucho más al Señor que la gran mayoría de la iglesia contemporánea moderna. Y Job dice: me arrepiento porque he hablado de un Dios que no conozco. Y él vio que eso era un pecado grande. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Y aquí se usa la palabra hebrea, para los que empiezan a anotarme, los que les siguen mis notas. Dos palabras hebreas se usan en el Antiguo Testamento. Naham, con H y M al final, que significa desistir. Y SVH, sub, no sé cómo pronunciarlo. SVH significa volverse. Por eso que la Reina Valera sobre todo usa la palabra, cuando usted lo lee, sobre todo en muchos pasajes del Antiguo Testamento: volveos a Dios, volveos a mí, volveos a Jehová, por ejemplo. Son frases que usted busca mucho, usted lee mucho en el Antiguo Testamento, en las versiones de Reina Valera sobre todo, y es porque están traduciendo literalmente la palabra hebrea que significa volverse. Pero estas palabras, Naham y Sub, describen la palabra que para nosotros en nuestro castellano actual significa arrepentirse. Lo interesante de esto es que esta palabra Job la usa y dice: y me arrepiento en polvo y cenizas. En polvo y cenizas era la actitud que la persona de la cultura hebrea de ese entonces, era cuando la persona estaba de luto, cuando se le moría alguien muy importante para su vida. La persona entraba en polvo y ceniza, rasgaba su vestidura y echaba ceniza sobre su cabeza. Eso usted lo ha leído, y si usted se preguntaba por qué era eso, porque eso era parte de la cultura
expresaban a la sociedad que su familia, que su persona estaba de luto. Entonces esto a mí me habla que el arrepentimiento tiene que venir acompañado de un profundo dolor por la acción de haber ofendido e irrespetado a Dios. Si usted creía que era solamente confesar su pecado, eso lo vamos a mirar, pues déjeme decirle que eso no es suficiente. Aquí dice que Job se detestó a sí mismo y me arrepiento en polvo y cenizas. Otra de las cosas que hace entonces un verdadero arrepentimiento, iglesia, y por lo cual necesitas arrepentirte, es ver tu condición delante de Dios. Eso debe causar que tú te arrepientas de tu condición espiritual. Si no somos capaces de ver nuestra propia miseria y desgracia espiritual, no vamos a lograr una convicción profunda de nuestro estado delante de Dios y no nos vamos a arrepentir. Entonces, Job se arrepiente. Y usted dirá, guau, pastor, y este fue el tipo de arrepentimiento que tuvo Job y no fue un hombre que pecó, porque ya lo sabemos. Ahora imagínese usted y yo. Ahora imagínese la condición de la iglesia actual delante de Dios, que está atravesando esta pandemia, que está atravesando este tiempo que solo Dios sabe cuándo va a terminar. Este sufrimiento terrible del cual ya hemos sabido noticias de que hay iglesias que están padeciendo esta pandemia, de que hay pastores que inclusive han muerto por esta pandemia. ¿Cuánto más entonces la iglesia debe tener un profundo dolor por su condición espiritual delante de Dios? Si lo hizo un hombre justo, que Dios mismo dijo que era justo, no lo estoy diciendo yo, Dios mismo dio testimonio de Job. Y dice que era un hombre íntegro, temeroso, apartado del mal. Y tuvo este nivel de arrepentimiento sincero y genuino delante de Dios. ¿Cuánto más esta generación superficial, mundana, tiene que arrepentirse delante de Dios? Tiene que arrepentirse delante de Dios. Por eso es una necesidad, iglesia. Por eso, iglesia, necesitas arrepentirte. Yo necesito arrepentirme. ¡Wow! Esto es tan solo el principio del mensaje. Apenas que vamos a desarrollar mucho más esto. Para los que me siguen anotando, en el Nuevo Testamento hay 3 palabras que se usan en el griego para hablar de arrepentimiento y que no pierden la línea de Naham y de Sub del hebreo del Antiguo Testamento. Son 3. Es metamelomai, para los que me siguen, lo voy a volver a decir lento. Metamelomai, así todo pegado. Comunica el sentimiento de remordimiento por el pecado, pero no necesariamente resulta en volverse a Dios. Ojo con eso. ¿Qué persona vemos en la Escritura, en el griego, donde se usa esta palabra? Como Judas. Judas tuvo un remordimiento de conciencia por haber traicionado a Jesús, pero él no se arrepintió genuinamente de lo que hizo. Entonces tuvo un sentimiento de culpa, un remordimiento. Fue algo muy superficial y banal, no fue un arrepentimiento genuino y sincero. El que sí tuvo un naham, un sub, o sea, un dolor profundo en el Nuevo Testamento, que podemos contrastarlo muy claramente con Judas, fue Pedro. Porque a Pedro se le profetizó que iba a negar al maestro 3 veces. Él no quiso aceptar esa palabra profética. Eso es muy típico hoy día, cuando las palabras proféticas no son como lo que nuestro corazón desea, no las aceptamos. Pero sabemos que lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo, pero luego dice que Pedro lloró amargamente porque recordó lo que Jesús le había dicho. Entonces este remordimiento, este sentimiento de culpa profundo, sí demostró un arrepentimiento genuino. Por eso es que no hay que creer mucho en las lágrimas. Que si bien es cierto, las lágrimas pueden ser una consecuencia de un arrepentimiento profundo y genuino, también es cierto que pueden sencillamente ser algo superficial y banal. Esta otra palabra griega que es epistrefó, con H intercalada y con acento al final. Epistrefó significa girar o volverse. Esta se parece mucho a sub, SVH del hebreo, y se refiere a la conversión. Implica una transformación total de la vida de una persona por la influencia del Espíritu Santo. Esta es la palabra que aparece en Hechos 26:18, cuando Jesús se le aparece a Pablo, después que él se convierte, después que le sana los ojos, que le restituye la vista, que se le aparece y le dice, bueno, ahora yo te voy a usar para que lleves el evangelio a los gentiles,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que se conviertan, para que se vuelvan. Ahí aparece la palabra epistrefo, para que giren, para que haya un cambio en su vida. Y está la palabra griega metanoeo, con acento en la O final, metanoeo, sin H intercalar ni nada, así pegado, metanoeo. Y es la palabra más dominante del Nuevo Testamento para arrepentimiento, porque expresa un cambio de mente, de sentimientos y de voluntad en cuanto al pecado. Repito, expresa un cambio de mente, de sentimientos y de voluntad en cuanto al pecado. No podemos hablar de que hay un verdadero arrepentimiento solo porque alguien lloró, solo porque alguien confesó el pecado, que es parte, la confesión del pecado, del arrepentimiento, si no hay un cambio en relación con el pecado y con Dios. Es decir, antes odiábamos a Dios y amábamos el pecado, pero cuando hay un arrepentimiento, estoy en el caso de los nuevos creyentes, tiene que haber algún cambio. Ahora yo debo odiar el pecado y amar a Dios, pero de esto no se trata este mensaje, es solo un ejemplo para que lo entiendan. Eso lo vamos a hablar luego en los estudios bíblicos cuando hablemos de la evangelización. Y esto supone asumir la plena responsabilidad por nuestras malas acciones, sentirnos afligidos por nuestro estilo de vida pasado, abandonar intencionalmente el pecado y volvernos a Dios. Y eso es lo que la Biblia llama una conversión verdadera. Estas tres palabras, fíjense que cada una enfoca algo distinto del arrepentimiento, están presentes siempre en nuestra vida. Están presentes. Ahora vamos a ver unos puntos del por qué la iglesia necesita arrepentirse, por qué Dios está llamando a la iglesia actualmente en este tiempo de pandemia, de zarandeo mundial, como usted lo quiera mirar, necesita arrepentirse. Si usted ya entendió que tenemos que humillarnos, el llamado es humillarnos y arrepentirnos, vamos a ver los ingredientes que la iglesia necesita para llevar un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas y mantener el arrepentimiento en nuestro estilo de vida, porque el arrepentimiento es un estilo de vida diario, constante. Número 1, Proverbios 28:13. Y leo la PDT para los que me siguen vía digital. El arrepentimiento entonces no es algo superficial, no es simplemente reconocer un pecado, llorar por él delante de la presencia de Dios porque sé que la sangre de Cristo me va a limpiar y continúo con mi vida. Va más allá de esto. Y como ya les dije, esto no tiene nada que ver con los nuevos creyentes. El arrepentimiento forma parte de la fe cristiana y de la devoción diaria que el cristiano tiene. Así que el arrepentimiento te va a acompañar no el día que te convertiste a Cristo, sino el día que te convertiste a Cristo hasta que te reúnas con Cristo, iglesia. El arrepentimiento te va a acompañar. Así que si muchos creyeron dejarlo en el camino, pues déjeme decirlo que lo tiene metido en la maleta del carro. No lo dejó atrás, está ahí. No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Pastor, pero yo no vivo en fornicación, yo no vivo en adulterio, yo no ando robándole a la gente, yo no ando estafando en mi negocio. Está bien, esos son los pecados más comunes que los cristianos se cuidan. Pero ¿y qué del orgullo denominacional? ¿Qué de la soberbia por confiar más en nuestra propia disciplina y en nuestra propia justicia cristiana? Es que porque yo oro, que porque yo leo, entonces yo me siento superior a fulano o sutanejo porque sé que lleva una vida medio carnal. Eso es un tipo de orgullo. Eso es un tipo de arrogancia. Y toda forma de pecado, toda forma de arrogancia y de orgullo es pecado. Y eso necesita arrepentimiento. ¿Y qué de la superficialidad con la que estudiamos la Biblia? Es que, pastor, es que se me hace más fácil escuchar prédicas en YouTube que meterme de cabeza en la Biblia. El mandamiento es estudiar las Escrituras. No a escuchar todas las prédicas en YouTube, que no tengo nada en contra de eso tampoco. ¿Y qué de la superficialidad con la que muchas veces, o la indiferencia, mejor dicho, con la que a veces vamos a la oración? Eso no necesita arrepentimiento. ¿Qué con la cantidad de mundo que se ha metido en la iglesia hoy día, que ya tú no sabes diferenciar entre un culto cristiano a una discoteca? Sobre todo en los cultos de jóvenes de muchas iglesias de hoy día.
no sabes si eso es una, como le dicen muchos, cristoteca o es un servicio de adoración cristiano de jóvenes, por el mundo que se ha metido. Estas no son cosas por las que nos tenemos que arrepentir. Voy a decir una que me sorprendió mucho, y es que el Espíritu Santo no se equivoca. Cuando nos deleitamos más en la creación misma de Dios que en el Creador. La iglesia que se deleita más en la creación misma, en las comodidades que la creación le brinda, que en su propio Creador, que es su amo y Señor. Eso es pecado. Wow. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. Somos más diligentes muchas veces en guardarnos de la opinión del jefe, porque nos puede reprender, porque nos puede botar del trabajo, porque nos puede hacer algún tipo de descuento, que de cumplir con nuestro Señor Jesucristo. Cumplimos más con el jefe del trabajo que con nuestro Señor. Eso es otra. Wow, entonces creo que sí la iglesia necesita arrepentirse. Y creo que estos son tan solo algunos ejemplos de las cosas por las cuales la iglesia necesita arrepentirse. Entonces no le irá bien al que oculta sus pecados. No le va a ir bien. Pero el que lo confiese y se aparta, será perdonado. Las otras versiones dicen, alcanzará misericordia, pero esta versión me gusta más. Pero el que lo confiese y se aparta, será perdonado. La iglesia necesita confesar, y tú no puedes confesar algo si primero no lo reconoces. Eso es básico. Vamos a alcanzar misericordia, dicen otras versiones. Pero tenemos que empezar por reconocer. Porque el pecado es muy hábil y es muy astuto y nos engaña. Eso es una realidad. Nos cuidamos de los pecados, como ya lo dije al principio, de los que ya conocemos, de los que son más fáciles de reconocer, pero ¿y qué de aquellos que no son fáciles de reconocer en nuestra vida? ¿Y qué de esos? Vamos a 1 de Juan 1, verso 7. Aquí leo la versión TLA. 1 de Juan 1, verso 7 dice: pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos, y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. ¿Se da cuenta? Podemos vivir autoengañados. A Dios no lo vamos a engañar, a Satanás mucho menos. Al hermano quizás lo podemos engañar, al pastor también quizás lo podremos engañar. Pero el principal engañado que mayor afecta es a nuestra vida, porque pretendemos decir que no tenemos pecado delante de Dios cuando Dios nos está llamando al arrepentimiento. Otro pecado por el cual la iglesia tiene que arrepentirse: tanta queja. Porque no me han salido las cosas como quiero. Porque no tengo en el tiempo estimado que lo proyecté las metas alcanzadas. Y eso genera amargura y frustración. Y eso no permite adorar a Dios como es. Y le da paso a la queja. Hay que arrepentirnos. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces la iglesia necesita confesar sus pecados. Entonces la iglesia necesita el arrepentimiento diario. Cuando el Espíritu Santo lo vea conveniente, es otro punto que lo vamos a mirar. Que no es solamente el día que me convertí, ahí me arrepentí, ya no necesito arrepentirme más. No. Si estamos viviendo en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos. Entonces yo se pudiese decir que el problema con la falta de unidad que la iglesia tiene, y esto es a nivel general, no estoy hablando solamente a nivel denominacional, porque sabemos que entre iglesias pentecostales puede haber diferencias, y las hay. ¿Cuánto más entonces con hermanos de otras denominaciones? Que nos cuesta mantener la unidad. ¿Por qué entonces nos cuesta tanto mantener la unidad? Porque hay pecados sin confesar y no estamos viviendo en la luz. Aquí dice que la única manera de mantenernos unidos como hermanos es mantenernos en la luz donde Dios vive. Y no podemos vivir en esa luz con pecados sin confesar, con pecados sin ser reconocidos primeramente. Ya basta de tanta desunidad. Y eso es una de las cosas que Dios está haciendo en este tiempo. No nos quisimos unir por la buena. Dios dice, se van a tener que unir en tiempo de aflicción y de calamidad. Wow. Tremendo lo que hace nuestro Dios. Otro punto que la iglesia necesita para venir al arrepentimiento genuino,
Vamos a 2 de Samuel 12, verso 13. Leo la NTV. 2 de Samuel 12, verso 13. Ya usted conoce parte de la historia, usted se va a dar cuenta cuando vea el capítulo. Creo que la vida de David es una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento, sobre todo de los reyes de Israel. 2 de Samuel 12, verso 13. Dice: entonces David confesó a Natán. David cometió los pecados que usted sabe, asesinato, adulterio, todo aquello. Dios le manda a Natán, le echa la historia famosa del hombre con las ovejitas. Y entonces en el verso 13 dice: entonces David confesó a Natán. Escuche como lo dice. David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. La consecuencia de que ese hijo se perdió fue porque menospreció la palabra. Pero entonces, ¿qué necesita la iglesia para venir en un arrepentimiento genuino y verdadero? Necesita líderes que le hablen la verdad a la iglesia. Necesita líderes que le hablen la verdad. Eso es lo que necesita la iglesia. Necesita líderes que no le digan lo que quiere escuchar, que no le prometan cosas que no necesita en el momento, muchas veces. Lo que pasa es que no es fácil ser como el profeta Natán. Eso no es agradable. Pero si el profeta Natán no venía, y el profeta Natán no venía con la verdad a David no iba a reconocer su pecado, no lo iba a confesar delante de Dios. Entonces el arrepentimiento verdadero es más que sentirnos mal por lo que hemos hecho, es más que lamentarnos por eso, es más que desear un cambio. Es decir, si no somos impulsados a la obediencia, nuestro arrepentimiento no está completo, porque fíjese la exhortación final de Natán: por haber menospreciado la palabra, el hijo que tienes con ella va a morir. Entonces, por David menospreciar el mandamiento de Dios, vino todo esto, y mire la consecuencia final. Pero solamente líderes que la iglesia actualmente necesita, Natanes, que se levanten y le hablen la verdad franca y honestamente según el consejo de Dios a la iglesia, aunque eso no lo haga ser muy popular, aunque eso no lo haga ser muy famoso. La iglesia no va a venir a un arrepentimiento profundo y genuino delante de Dios. Porque todo arrepentimiento no se trata solamente, como ya hemos visto, de confesar el pecado, sino que tiene que producir obediencia a la iglesia. Porque el pecado es rebelde. Es decir, se levanta en contra de los mandamientos de Dios. Entonces, un verdadero arrepentimiento genuino tiene que hacerlo también, producir lo contrario, que la iglesia se someta, lo vimos la semana pasada, y obedezca como resultado a Dios. Se lo dice Natán: como has mostrado un total desprecio. ¡Wow! Esas son palabras duras. Un total desprecio. Es decir, David por un tiempo ignoró totalmente los mandamientos de Dios, ignoró totalmente la ley de Dios. Y estamos hablando de un hombre que era conocedor de la ley de Dios muy bien, porque bastante que la vemos en sus salmos, por ejemplo. Entonces esto es realmente el arrepentimiento, y esto es lo que la iglesia necesita. Por eso es que hay tanta liviandad dentro del pueblo de Dios, porque los hombres, los líderes, muchos, les importa más la opinión de la gente, por muchos factores, sobre todo por temas económicos, y no dicen la verdad, o suavizan la verdad, para que la gente no se lo ofenda, para que la gente no se le moleste, para que la gente no se vaya. Entonces no es fácil ser como Natán, pero la iglesia hoy día necesita Natanes. La iglesia necesita Natanes. Otra cosa que la iglesia necesita, punto 3, vamos a Isaías 6, verso 1, y leo la TLA, uno de los profetas mayores del pueblo de Israel. Yo, Isaías, vi a Dios sentado en un trono muy alto, y el templo quedó cubierto bajo su capa. Esto me sucedió en el año en que murió el rey Osías. Vi además a unos serafines que volaban por encima de Dios. Cada uno tenía 6 alas, con 2 alas volaban, con otras 2 se cubrían la cara, y con las otras 2 se cubrían de la cintura para abajo. Con fuerte voz se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Dios único de Israel, el Dios del universo. Toda la tierra está llena de su poder. Mientras ellos alababan a Dios, temblaban las puertas del templo, y éste se llenó de humo. Entonces exclamé: ahora sí voy a morir, porque yo, que soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador, he visto al Rey del universo, al Dios
todopoderoso. La iglesia necesita ser llevada ante un conocimiento correcto de la santidad de Dios. Si tenemos líderes que le están ocultando la verdad al pueblo, no le van a revelar al Dios verdadero, al pueblo de Dios, y van a tener una imagen distorsionada de quién es Dios. Y eso va a hacer entonces que su santidad sea ofendida a cada rato. Y fíjese que Isaías fue un hombre que tuvo una sola experiencia con Dios, con el Dios verdadero, con el Dios único. Y delante de su santidad pudo ver la inmundicia del pecado en el que él estaba sumergido. Y dijo, ay, hasta aquí voy a morir yo, hasta aquí llegué yo. Voy a morir, porque yo soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador y he visto al Rey del universo, al Dios todopoderoso, que lo confrontó, la santidad de Dios. Tenemos una iglesia que tiene poco temor de Dios, poco respeto por Dios. Son muy irreverentes con el Señor, muy irreverentes. Y la iglesia entonces necesita ser llevada ante un conocimiento correcto de la santidad de Dios. ¿Quién es el Dios que tenemos realmente, iglesia? Eso va a hacer que la iglesia venga a un arrepentimiento profundo por su negligencia, por su superficialidad espiritual, por su irreverencia, por su ofensa a la santidad de Dios. Por eso que cada uno de estos puntos va entrelazado uno del otro. No podemos decir que son puntos aislados, no, todos están en cadena. Todos están encadenados. Necesitamos ver a Dios cara a cara. Les recuerdo, iglesia, que todo lo que vimos en el Antiguo Testamento a nivel del tabernáculo de Moisés era una sombra de lo que había de venir. Era un mensaje simbólico de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento en el que estamos hoy día. Y una de las cosas que tenía el tabernáculo cuando entrábamos al lugar santo, cuando los sacerdotes iban, era que estaban las 5 columnas que sostenían la entrada al lugar santo. Y esas 5 columnas representan los 5 ministerios. Así que a mí esto me habla entonces que los 5 ministerios deben allanar, deben abrir, deben preparar el camino para que el pueblo pueda venir a la presencia misma de Dios, porque ya el velo fue rajado. Yo pregunto, ¿tenemos líderes eclesiásticos? ¿Tenemos de verdad ministros que están llevando al pueblo a la presencia de Dios? Que están permitiendo que el pueblo realmente conozca a su Dios. Lastimosamente tenemos líderes que están conectando a la gente con su carisma. Un pueblo que se parece más, copia más las mañas del pastor y poco desarrollan el fruto del Espíritu. Somos simplemente columnas que alumbramos y señalamos el camino para que el pueblo pase al lugar, no al lugar santo, al lugar santísimo, porque Jesús fue el que le puso la cereza al pastel cuando rompió ese velo que separaba al pueblo de Dios por medio de su sacrificio. Para que vean la santidad de Dios, para que crezcan en ese temor profundo que a Dios se le debe. Y eso va a hacer que te arrepientas como Isaías, que reconozcas tu condición, tu miseria espiritual, tu inmensa corrupción, que muchas veces no somos conscientes de la magnitud de la corrupción, y puedes decir, soy pecador, Señor, perdóname, he sido irrespetuoso contigo o irrespetuosa contigo, perdóname, Señor. Y vamos a tener una sensibilidad al tacto, al momento, que muchas veces vas a hacer algo indebido o impropio que ofenda al Señor, y inmediatamente lo vas a reconocer y te vas a arrepentir. Así estés en un centro comercial, así estés en el banco, estés haciendo lo que estés haciendo. Y no vas a tener que esperar, llegar al cuarto, llorar y todo el protocolo evangélico que muchas veces tenemos. Ahí, calentico. Otra cosa que la iglesia necesita para venir a un arrepentimiento genuino y sincero delante de Dios. Vamos a Jeremías 23, verso 29. Aquí leo la NTV. Jeremías 23, 29 dice: no quema mi palabra como el fuego, dice el Señor, no es como un martillo poderoso que hace pedazos a una roca. Por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que se roban mensajes el uno al otro y alegan que provienen de mí. Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen, esta profecía es del Señor. Yo estoy contra estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié ni los nombré, y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. La iglesia necesita que el Espíritu de Dios la quebrante para causar convicción y transformación. Y eso viene
por su palabra, que es como un fuego que consume, y como un martillo que hace pedazo la roca, porque el pecado endurece la conciencia nuevamente, el pecado endurece el alma y endurece el espíritu. Entonces eso hace que la iglesia sea dura para arrepentirse. Y Dios tiene que entonces venir como martillo poderoso a quebrar esa dureza. Tiene que venir con ese fuego abrasador otra vez a derretir ese hielo que se forma en nuestra vida. Por eso muchas veces la palabra nos confronta, por eso nos sentimos incómodos con alguna palabra en particular en un momento. Porque es Dios quitando esas callosidades otra vez, quitando eso. Y lo que me llama mucho la atención es que ninguno de los profetas famosos de hoy día, ninguno, en sus mensajes proféticos del 31 de diciembre, que la mayoría siempre lo dan el 31 de diciembre para el año que sigue, ninguno se le fue revelado este zarandeo mundial que estamos viviendo, a ninguno. Y casi todos los mensajes eran muy parecidos uno del otro. Me causa mucha suspicacia porque aquí el Señor dice, es que se roban los mensajes uno de los otros, dice esta versión. Esto no quiere decir que Dios no le habló a sus hijos, a su iglesia, sí, pero se lo dijo a personas que no eran conocidas, se lo dijo a personas que no eran famosas, se lo dijo a personas que están a lo mejor en el anonimato y que a lo mejor no saldrán de allí, posiblemente. A eso se lo reveló, a eso se los anunció. Pero a los grandes predicadores modernos, sobre todo a los que tienen el título de profeta, a ninguno se lo reveló. Ni por sueño, ni por profecía de nada de ningún tipo. Eso me llama mucho a mí a la reflexión. Y debería estas personas llamarlos a la reflexión también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces la iglesia necesita que el Espíritu Santo la quebrante. Necesita que Dios use su palabra como un martillo y quebrante. Necesita Dios como su fuego venir y hacer arder a la iglesia. Ezequiel 14:4. Sigo con la NTV. Muchos de esos mensajes que se dieron lo que hacen es alimentar el ego de la iglesia. No la hacen venir a humillación, no la hacen venir a un arrepentimiento profundo y genuino. Porque esos son los mensajes que mueven la ofrenda, esos son los mensajes que mueven el bolsillo de la gente. No mueven el corazón de la gente, mueven el bolsillo. Ezequiel 14, verso 4. La NTV dice, los líderes israelitas vinieron a consultar a Ezequiel a ver qué era lo que Dios le quería dar a la iglesia. Y aquí ocurre algo muy interesante en el verso 4, que es lo que quiero resaltar. Esto dice el Señor soberano: los israelitas han levantado ídolos en su corazón y han caído en pecado. Y después corren a consultar a un profeta, como que si no ha pasado nada. Estamos bien delante de Dios. Así que yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría, a fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo, que me ha abandonado para rendir culto a sus ídolos detestables. Y si usted lee, porque no me va a alcanzar el tiempo ahorita para leerlo todo, esto precisamente lo leímos creo que hace 2 martes, en uno de los estudios bíblicos. La clase de respuesta que Dios le da a esta generación israelita fue bastante dura. Fueron varios tipos de juicios que lo que buscaban era ¿qué? Quebrar el corazón para reconquistar su mente y su corazón, para que se arrepintiesen de su pecado. Dios tuvo que zarandear una nación entera con 4 tipos de juicios duros. Quebrantar, para traer convicción y una transformación profunda en el pueblo. Y eso es lo que Dios está haciendo a través de este COVID-19, a través de este coronavirus, que sabemos cuándo comenzó, pero no sabemos cuándo va a terminar. Pero es interesante mirar cómo en Estados Unidos, si usted no lo sabe, escuche esto, se están agotando las Biblias de las librerías cristianas porque la gente está comprando Biblias. Y usted no lo sabe. Eso por un lado te dirá, wow, pastor, pero qué bendición, entonces la gente de verdad se está arrepintiendo. Sí, pero esto hay que mirarlo con cautela, porque usted se está dando cuenta que el arrepentimiento no es algo superficial. Y esto pasó algo muy parecido después del 11 de septiembre. Los primeros 6 meses después del 11 de septiembre, muchas iglesias estaban llenas, pero a lo largo que iba pasando el tiempo se fueron vaciando nuevamente. Porque la iglesia, muchas personas estaban buscando a la iglesia. Era por miedo, era por temor, y no porque había un arrepentimiento profundo y un respeto profundo, y mucho menos que se estaban convirtiendo a Cristo. No dudo de que dentro de muchas personas que están comprando Biblias en este momento y está haciendo que las librerías cristianas se agoten, sí, tengo
convicción de que muchos realmente están en arrepentimiento, hay una convicción, están volviéndose a Dios, pero también es cierto que hay otro sector que no lo está haciendo. Eso es una realidad. Pero Dios necesita entonces, la iglesia necesita, que el Espíritu de Dios la quebrante para causar convicción y transformación. Y eso es lo que Dios está haciendo con este COVID-19. En el mundo está causando pánico y terror, pero la iglesia la está quebrantando. La está quebrantando. Está cayendo este COVID-19 como un mazo sobre la iglesia en muchos casos, para traer una transformación y una convicción profunda que termine en un arrepentimiento genuino. Ahí seguimos en Ezequiel, pero ahora en el capítulo 36, verso 25. Yo leo la Nueva Biblia Viva, NBV. Aquí dice: entonces será como si yo hubiera esparcido agua limpia sobre ustedes, porque serán limpios. Su inmundicia será lavada, y sus homenajes a los ídolos será cosa del pasado. Y les daré un corazón nuevo, les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, como está la iglesia hoy día. Está endurecida, está terca y está insensible. Y les daré nuevos corazones llenos de amor y buenas intenciones. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. No es suficiente que la persona tenga la motivación de arrepentimiento, porque puede tener un remordimiento, como lo vimos. Pero mira el caso de Saúl, él reconoció su pecado, mas no se arrepintió. Mira el caso de Judas, él reconoció su pecado, mas no se arrepintió. Si Dios no hace una obra de transformación dentro de la iglesia, para mantenerlo con un corazón sensible, quitarle el corazón de piedra, como lo dice la Reina Valera, no vamos a dejar la terquedad, no vamos a dejar de ser seres insensibles y no vamos a tener amor por las cosas del Señor, y vamos a seguir teniendo un corazón mundano que ama más las cosas del mundo que las cosas del Señor. Entonces el arrepentimiento mismo parte de Dios, porque Él fue el que nos sacó de las tinieblas. Él es el que nos mantiene, es su gracia la que trabaja en nosotros, y Él es el que pone el querer como el hacer según su buena voluntad, dice Pablo. Entonces la iglesia necesita que caiga el martillo de Dios sobre ella. Necesita arder en el fuego del Espíritu, y a veces esto suena como que wow, eso suena muy, muy espiritual, sí, pero desde este punto de vista no es muy agradable que digamos. Y solo de esa forma, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, lo vamos a dejar de contristar, como dice Pablo, y vamos a obedecer. ¿Se da cuenta lo que dije más al principio? Que un verdadero arrepentimiento va a dar como consecuencia directa que la iglesia vuelva a obedecer, para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. No para mi organización, no para mi bolsillo, no para mi familia, sino para mí. Porque al fin de cuentas, si decimos que somos cristianos porque vivimos para Dios, entonces tenemos que buscar agradarle a Él. Eso es lo más importante. Pero eso va a venir porque Dios nos va a limpiar. Seremos limpios de la inmundicia porque va a haber un arrepentimiento genuino. Entonces esto es un claro, esto fue cumplido evidentemente, una palabra profética dada para el tiempo del Nuevo Testamento, porque nadie en el Antiguo Testamento iba a poder cumplir con esto, evidentemente, porque aquí dice Dios que es una labor que le toca a su espíritu, o sea, es una labor netamente divina. No es posible que un ser humano tenga esta condición bajo su propio criterio. Entonces aquí vemos, y aquí tengo que poner un ejemplo muy sencillo, es como la persona que es drogadicta. La persona drogadicta sabe que lo que está haciendo es malo. Digamos que un día se le convence, entre comillas, de rehabilitarse y entra a una de estas casas de rehabilitación. Y pasa por un tiempo de desintoxicación que es bastante duro y bastante complicado. Pero si usted no lo sabe, muchas de estas personas que están en estas casas reinciden nuevamente en el vicio. Eso no se puede ocultar. Y la razón es porque, si bien es cierto que se están rehabilitando, que se están reformando, todavía anhelan y desean ese pecado. Lo que están es cohibidos por un tiempo, pero su naturaleza gime, grita por ese pecado. Por eso, si Dios no hace esto por medio de su Espíritu Santo, que es el que redarguye de justicia, de pecado y de juicio, y no hay una transformación, que es lo que hace la gracia por el
proceso de santificación, no es posible que usted aborrezca ese pecado. Por eso otro típico caso, las personas que fuman saben que es malo y lo siguen haciendo. Todos saben que es malo. Si usted se pregunta, ¿y por qué no dejan el vicio entonces? Porque aman el pecado. El pecado es autodestructivo. Solo cuando Jesús regenera y transforma el corazón del hombre, es decir, cambiándole su naturaleza, es que el ser humano puede aborrecer lo que antes amaba. Y eso es lo que ocurre. Ese es el verdadero arrepentimiento. Si la persona dice que se arrepintió, pero se sigue revolcando en el pecado, es porque lo sigue amando. No hay arrepentimiento verdadero. No existe. El arrepentimiento verdadero es perpetuo. Es decir, si la persona realmente se arrepintió, va a seguir esa línea, porque hubo un vuelco. Entonces vemos que es un trabajo divino también, no es simplemente que yo reconozca el pecado. Por eso le dije que esto va más allá de la superficialidad que tanto enseña. Esto lo necesita la iglesia para tener un arrepentimiento genuino delante de Dios. Necesita que el Espíritu Santo la quebrante para causar convicción y transformación nuevamente. Y eso lo está haciendo Dios con esto del COVID-19. Poderoso. Le oro a Dios para que todas esas personas que están paseando las librerías cristianas realmente hallen un arrepentimiento verdadero y genuino. Porque es una gran bienaventuranza. Ahora vamos a 2 Corintios 7, verso 8. Leo la NTV. 2 Corintios 7, 8. La NTV dice: no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Voy a leer la PDT del mismo texto. Aunque les haya causado tristeza con mi carta, no me arrepiento de haberla escrito, y aunque me arrepintiera, ahora me doy cuenta de que esa tristeza fue pasajera. Ahora me siento muy feliz, no por haberles causado tristeza, sino porque esa tristeza los hizo cambiar y volverse a Dios. Ustedes recibieron esa tristeza tal como Dios quería, sin sufrir ningún daño por causa nuestra. La tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. ¡Wow! Entonces, la iglesia necesita sentir tristeza, vergüenza y desprecio por causa del pecado. Aquí vemos entonces cómo el mismo apóstol Pablo nos indica que la tristeza, la vergüenza que podemos producir por causa del pecado nos lleva a la vida. ¿Por qué? Porque nos arroja al arrepentimiento, nos lleva a Jesús, a lanzarnos a sus pies. Y sabemos que ese tipo de tristeza entonces es buena, ¿ya? No es mala. ¿Por qué entonces Pablo dice la tristeza del mundo lleva a la muerte? Bueno, por ejemplo, la persona que se deprime en el mundo porque confiaba en su Dios Mamón y de la noche a la mañana cayó en quiebra porque el país entró en una recesión económica y perdió todos los bienes que tenía. Llega a su casa, no sabe qué hacer, ¡pum!, se fue contigo. Esa tristeza no lo llevó al arrepentimiento, no lo llevó a los pies de Cristo, lo llevó fue a los brazos del Hades y del infierno mismo, a la muerte. Un ejemplo sencillo. Entonces aquí vemos que la iglesia necesita sentir tristeza, y eso lo causa la aflicción, eso lo causa cuando tú empiezas a sentir los martillazos de Dios en tu vida, eso lo empiezas a sentir cuando sientes que la llama del fuego de la cocina se está incrementando. ¡Wow! La aflicción te va a hacer sentir mal, tristeza, congoja. ¿Por qué? Porque lo que busca es entonces que tú sientas vergüenza y desprecio por ese pecado. En este caso, en el contexto en el que Pablo está hablando, fue el caso muy puntual precisamente de un pecado que se estaba cometiendo en la iglesia de Corintios. Y aquí vemos entonces que este hombre se arrepintió de su pecado y que la iglesia pues también por su negligencia ante esta situación, que derivó entonces en una restauración final.
Entonces la iglesia necesita sentir tristeza. La iglesia, esto es lo que la iglesia necesita, estos componentes, para que realmente la iglesia tenga un arrepentimiento genuino y profundo y deje la superficialidad con la que tanto trata las cosas del Señor hoy día. Por eso la iglesia necesita arrepentirte. Entonces podemos decir que el verdadero arrepentimiento, o lo que no es el arrepentimiento, como usted lo quiera mirar, no es simplemente un cambio de mentalidad. Es parte de, sí, pero no es suficiente. No es solamente estar triste por los pecados que han sido cometidos. ¿Lo vamos a reconocer? Sí. ¿Nos vamos a entristecer por eso? Sí. Pero eso no deriva necesariamente en un arrepentimiento genuino. Recuerda a Saúl y a Judas. No es afiliarse a una iglesia o no es volver a la iglesia. ¡Ay, qué bueno! El hijo de la hermana fulanita que tenía 2 años en el mundo volvió. ¿Eso son buenas noticias? Si eso realmente es un arrepentimiento genuino, como la palabra del hijo pródigo, es posible, pero hay que esperar el fruto. Por eso la palabra dice, haced pues frutos dignos del arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento entonces va a tener fruto que de verdad lo demuestra. Y aquí tenemos los componentes para que se dé ese arrepentimiento en la iglesia, que es lo que el Señor está demandando. Un verdadero arrepentimiento o un falso arrepentimiento, como usted lo quiera ver, entonces no es solamente confesar el pecado. No es suficiente confesar el pecado. No es suficiente que el drogadicto sepa que la droga es mala. No es suficiente. No es meramente tampoco reformarse. Si bien es cierto que los sistemas judiciales y penitenciarios del mundo tienen las cárceles como un medio de reforma al individuo, también es cierto que muchos expresidiarios reinciden nuevamente en delitos cometidos o en nuevos delitos. O sea, no es suficiente entonces reformarse, no es suficiente entonces la disciplina religiosa, evangélica, porque si Dios entonces el Espíritu Santo no obra, el arrepentimiento no va a ser genuino y no va a haber un fruto digno de ese arrepentimiento. Y ese es el llamado que Dios le está haciendo a la iglesia. Iglesia, necesitas arrepentirte. Y terminamos con Jeremías 29, verso 12. Leo la P de T, y esto es lo más, el resultado final, que es lo que el mismo Dios desea para su iglesia. No de ahorita, siempre. Solo que evidentemente, pues bajo estas condiciones en las que está la iglesia, en las que está siendo llamada a humillarse y a arrepentirse, esto va a ser de mucho mayor provecho para la iglesia. Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Por qué? Porque ya no va a haber un corazón endurecido, ya va a haber un pueblo sensible al Espíritu Santo, va a haber un pueblo que se está humillando delante de Dios, que se está sometiendo y que se está arrepintiendo y que es sensible a su espíritu, que realmente valora su ley, que realmente valora su palabra. Y entonces cuando la iglesia clame, que ahorita debe estar clamando, buena parte de la iglesia ahorita debe estar clamando, en medio de sus oraciones Dios va a escuchar esos clamores. Es decir entonces que Dios no está escuchando muchos clamores que parte de la iglesia está haciendo. ¿Por qué? Porque lo van a buscar y lo van a encontrar, porque lo están buscando realmente de todo corazón. Otra versión dice con corazón sincero, pero un corazón que no está humillado, un corazón que no está arrepentido, no va a encontrar al Señor. Y termino haciendo una relectura del Salmo 51, 17, con el que comenzamos esto, que para ti la mejor ofrenda es la humildad. Dios no va a recibir entonces esa ofrenda de humildad. Dios va a despreciar a un corazón que no es sincero, porque Dios dice que a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente, tú no lo desprecias. O como lo dice otra versión, un corazón contrito y humillado tú no rechazas. Es decir, que hay muchas ofrendas de corazones que Dios sí rechaza, iglesia. Por eso Dios está llamando y está trabajando con su iglesia para que se humille y para que se arrepienta. Póngase sobre sus pies. Para los que están sentados en casa, si usted ya está parado, bueno, quédese de pie. Y vamos a orar. Porque de verdad la iglesia necesita arrepentirse. Si usted pensaba que no, si usted pensaba que era bueno, yo porque estoy saliendo ahorita aprovechando y le estoy predicando a los vecinos, bueno, sígalo haciendo, gloria a Dios. Sígale compartiendo el evangelio. Pero entienda que acá entonces el arrepentimiento en estos tiempos es mutuo. Es tanto para los que estamos de este lado de la acera, como para los que están del otro lado de la acera. Porque hemos ofendido a nuestro Dios y necesitamos
necesitamos arrepentirnos. Así que si fuiste redarguido, si fuiste convencido, si este mensaje hizo pues que el Espíritu Santo alumbrara áreas de tu vida o te mostrara situaciones en las que su nombre ha sido ofendido de tu parte, lo has irrespetado de alguna forma, pues entonces que hoy sea el inicio para que realmente te humilles delante de Dios y realmente vengas sin arrepentimiento, porque escuchaste de parte de este Natán la verdad que tenías que escuchar, para que el Espíritu Santo entonces hiciera su trabajo, empezara con su martillo a quitar toda dureza a través de tu corazón y volvieras otra vez en arrepentimiento genuino y a humillarte y a someterte delante de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que entonces tú uses tu fuego bendito para quemar todo lo que afecta el corazón y la vida de tu iglesia. Que el martillo de tu palabra pueda quebrar todo orgullo, toda soberbia, toda altanería, toda terquedad, toda insensibilidad, Señor, y toda superficialidad de tu iglesia. Que entonces tú, en medio de esta aflicción, de este tiempo, Señor, en el cual has venido a estremecer las naciones del mundo y también estás estremeciendo a tu iglesia, sean usados, Señor, para que vengan en tristeza, en acongoja, en humillación, en vergüenza, Señor, por su condición, por haber ofendido tu santidad, por haber, Señor, irrespetado tu nombre, por no tener en alta estima tu palabra, Señor. Padre, que de esta forma tu iglesia venga en arrepentimiento y venga en humillación, Dios, para que tú la puedas aceptar nuevamente con agrado por venir con un corazón sincero y así, Señor, deleitarte en esa ofrenda viva que somos nosotros, Señor, como dice tu palabra, que somos sacrificio vivo delante de ti. Señor, que en el nombre de Jesús, de esta forma tú puedas bendecir a tu pueblo, que tú puedas, Señor, así seguir trabajando a partir de hoy en los corazones de aquellos que están más endurecidos aún, Señor, de tu iglesia, que están en obstinación, Señor. Entonces que tú tengas que golpear con fuerza para quebrarlos, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que bendigas a tu iglesia, que bendigas a tus hijos, Señor, que no le falte absolutamente nada por tu misericordia y tu gracia a tus hijos. Que tú le puedas proveer según la necesidad de cada quien, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor Jesús. Si tienen algún tipo de aflicción, Señor, en sus cuerpos, que ellos puedan ver tu misericordia. Que ellos puedan ver, Señor, tu poder. Padre, para que en todo y por todo glorifiquen tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, así bendecimos a tu iglesia. Amén.